Imagina por un momento un mundo donde desafiar la autoridad no solo pone en juego tu libertad, sino que además te somete a castigos tan despiadados que parecen extraídos de las páginas más oscuras de una pesadilla. Bienvenidos a una época de sombras, donde la justicia no se impartía con equidad, sino con un terror visceral que dejó una huella indeleble en la historia del Imperio Británico. Justo hoy nos sumergiremos en los castigos más abominables y crueles que esta potencia imperial impuso a sus súbditos. Una era en la que la ley no era solo un medio de control, sino una herramienta despiadada para someter a la población bajo el yugo de una disciplina implacable. Desde flagelaciones que rozaban la tortura hasta ejecuciones públicas en las que la muerte misma se convertía en un espectáculo macabro, te invitamos a acompañarnos en este viaje para descubrir los métodos brutales que se usaron para mantener a una sociedad atemorizada y sometida. ¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la justicia en el pasado? Vamos a conocer cómo estas prácticas no solo marcaron la estructura del derecho británico, sino que dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva de la humanidad. Durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, el Imperio Británico fue escenario de una de las etapas más oscuras de su historia legal, marcada por un sistema judicial extremadamente severo, conocido como el Código Sangriento. Este conjunto de leyes se caracterizaba por su implacable dureza y su enfoque punitivo, sin espacio para la compasión ni la rehabilitación. La pena de muerte era la respuesta habitual, no solo ante crímenes graves, sino también ante transgresiones menores, como el robo de un simple pedazo de pan o el hurto de objetos de escaso valor. La lógica detrás de este sistema legal era que solo el miedo absoluto podía garantizar el orden en una sociedad y, en consecuencia, la ley se convirtió en una herramienta de represión y control social. Si bien algunos pensadores influyentes, como el filósofo Jeremy Bentham, abogaron por un sistema de justicia más equitativo, ético y basado en principios morales, sus ideas fueron distorsionadas y muy mal implementadas por el gobierno británico. Aunque se hicieron intentos por parte de reformistas como William Wilberforce para suavizar las leyes y promover un enfoque más humanitario, el Código Sangriento persistió durante décadas, afectando no solo a la sociedad británica en su conjunto, sino también a las colonias del imperio, donde las penas eran incluso más severas y crueles. Uno de los métodos de castigo más notorios y emblemáticos de esta época fue el uso del Cat o' Nine Tails, un látigo de 9 cuerdas entrelazadas, empleado principalmente en la Marina Real y en las colonias penales. Este instrumento de tortura no solo estaba diseñado para infligir un dolor extremo, sino también para humillar públicamente a la víctima. La flagelación con el Cat o' Nine Tails era un espectáculo aterrador, ya que los condenados, mayormente marineros desobedientes o prisioneros, eran sometidos a este tormento en público, frente a una multitud que observaba la agonía. El objetivo no era solo castigar, sino también servir de advertencia a los demás, recordándoles la abrumadora autoridad de la ley y el imperio. Los latigazos, a menudo tan brutales que causaban laceraciones profundas, dejaban cicatrices físicas y psicológicas que perduraban mucho después de que la tortura había terminado. En muchos casos, los médicos vigilaban la ejecución de la flagelación para asegurarse de que la víctima no muriera durante el proceso, permitiendo que el sufrimiento continuara el mayor tiempo posible. Las ejecuciones públicas, un componente espantoso del sistema judicial británico, eran mucho más que simples condenas. Se convirtieron en espectáculos macabros de terror que reflejaban la brutalidad de la época. Los condenados no solo enfrentaban su ejecución como un castigo, sino que vivían el horror de ser arrastrados hacia la plaza pública, encadenados y sometidos a la mirada expectante de una multitud que se reunía con morbo para presenciar su final. La naturaleza de estas ejecuciones no se limitaba a un proceso rápido. La muerte rara vez era instantánea. Los condenados, al ser colgados, solían experimentar minutos de sufrimiento en los que su cuerpo se balanceaba al final de la cuerda, luchando por respirar, sin que la asfixia fuera suficiente para acabar su vida de inmediato. La agonía de los últimos momentos se convertía en un espectáculo en el que el sufrimiento de la víctima era disfrutado por los espectadores, que, más que ser testigos de una pena justa, se alimentaban del dolor ajeno.
Este espectáculo macabro no solo servía para castigar, sino también para reafirmar de forma brutal y visual el poder absoluto del Estado sobre la vida y la muerte. Y es que en el contexto militar, el Imperio Británico también recurrió a métodos extremadamente severos para mantener la disciplina y la lealtad en sus filas. La deserción o el motín eran considerados crímenes graves que se castigaban con el fusilamiento. Los soldados condenados, generalmente con los ojos vendados para evitar el reconocimiento de los verdugos, eran alineados frente a un pelotón de fusilamiento, en el que todos los soldados disparaban al mismo tiempo. Sin embargo, uno de los rifles estaba cargado con una bala de fogueo, lo que aseguraba que ningún miembro del pelotón supiera quién había disparado la bala fatal, creando un distanciamiento emocional tanto para el condenado como para los soldados. Este proceso, diseñado para reforzar la disciplina, tenía consecuencias psicológicas devastadoras. Los soldados no solo vivían con el miedo de ser ejecutados por sus compañeros, sino que a menudo quedaban marcados por la culpa y el trauma emocional, debido a la impersonalidad y la crueldad inherentes al sistema. La disciplina militar, aunque vital para el control del ejército, se imponía a un costo humano incalculable. En las sombrías celdas de la Torre de Londres, uno de los dispositivos de tortura más infames de la historia estaba destinado a someter a los prisioneros a una agonía indescriptible. La hija del carroñero, creada durante el reinado de Enrique VII, fue una máquina de tortura diseñada no solo para infligir dolor físico extremo, sino también para quebrantar la voluntad y la psique de las víctimas. Los prisioneros eran atados de tal manera que no podían moverse, y a medida que la tortura avanzaba, la presión sobre sus cuerpos aumentaba lentamente, llevándolos al borde de la locura. Pero claro, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido interesante para ti. Pero sigamos. Este dispositivo no solo buscaba causar un sufrimiento físico insoportable, sino también sembrar el terror psicológico. Los prisioneros no sabían cuándo o si su tormento terminaría, y la incertidumbre de su destino solo aumentaba el tormento de su agonía. La hija del carroñero fue utilizada en secreto, lo que añadía una capa adicional de horror y desesperación, ya que los prisioneros no sabían cuándo serían sometidos a este infierno de sufrimiento. El descuartizamiento, una de las formas más aterradoras de ejecución pública, combinada con el dolor físico y la humillación más extrema. Los condenados, generalmente acusados de traición o crímenes graves contra el Estado, eran arrastrados hasta el lugar de ejecución, donde se les colgaba hasta que casi perdían la vida. Después, en una muestra espantosa de poder absoluto, sus cuerpos eran desmembrados y exhibidos públicamente como una advertencia a la sociedad. Esta práctica no solo servía para castigar al criminal, sino también para demostrar el poder imparable del Imperio Británico, para mostrar que incluso aquellos que desafiaban la autoridad no estaban a salvo de la venganza del Estado. El descuartizamiento era una mezcla de tortura física y humillación pública, un recordatorio brutal de la fragilidad humana ante el poder de la ley. Aunque con el tiempo esta práctica comenzó a ser cuestionada, la crueldad inherente a estas ejecuciones continuó durante años, marcando una etapa oscura en la historia de la justicia británica. Y es que el exilio a colonias remotas como Australia fue uno de los castigos más comunes y devastadores impuestos por el Imperio Británico durante sus periodos más oscuros. Aquellos condenados a este destino no solo enfrentaban una sentencia de prisión, sino una condena a una existencia deshumanizada en tierras lejanas y peligrosas. El proceso de exilio comenzaba con un largo y agotador viaje por el mar, en el que los prisioneros eran embarcados en barcos abarrotados. Estas naves, que carecían de los más básicos elementos de comodidad e higiene, se convirtieron en escenarios de sufrimiento físico y psicológico, donde las condiciones inhumanas se convirtieron en la norma. Las enfermedades se propagaban rápidamente, especialmente debido a la falta de espacio y ventilación, lo que resultaba en altas tasas de mortalidad entre los prisioneros. En muchos casos, los convictos morían durante el viaje, víctimas de infecciones, desnutrición o abusos. Para aquellos que lograban sobrevivir a la travesía, el castigo continuaba con una vida marcada por el trabajo forzado en las duras condiciones de las colonias.
En tierras como Australia, los prisioneros eran obligados a realizar trabajos extremadamente exigentes, como la construcción de infraestructuras, la explotación de recursos naturales y tareas que implicaban un alto riesgo para su salud y bienestar. A menudo estos trabajos se realizaban en condiciones extremas, sometidos a un calor abrasante o al frío intenso, sin acceso a atención médica adecuada y sin ningún tipo de esperanza de mejora. Los convictos eran vigilados estrictamente y cualquier intento de rebelión o desobediencia era reprimido con violencia. La constante amenaza de castigos físicos y la brutalidad de las autoridades coloniales mantenían a los prisioneros en un estado de sumisión total. Los esfuerzos para redimirse o construir sus vidas eran prácticamente imposibles, pues la separación social y emocional de su pasado en el Imperio Británico los condenaba a un aislamiento perpetuo. Estaban completamente alejados de las redes familiares, sin la posibilidad de regresar o de interactuar con la sociedad que una vez conocieron. Aunque algunos prisioneros, a pesar de la dureza de su destino, lograron establecerse y prosperar con el tiempo, la realidad para la mayoría era profundamente sombría. Muchos vivieron en la pobreza, condenados a una vida sin futuro y sin esperanza de reintegrarse a la sociedad británica. Eran vistos como desechos humanos y su existencia en las colonias estaba marcada por la exclusión, la desesperanza y el dolor constante. La conexión con su tierra natal se fue desvaneciendo lentamente y el sufrimiento fue acompañado por una profunda angustia emocional, ya que sus vidas quedaban enterradas en el olvido. En el proceso, el concepto mismo de redención o rehabilitación fue borrado, ya que el objetivo de este castigo no era dar a los prisioneros la oportunidad de reinsertarse, sino más bien de alejarlos y despojarlos de su humanidad. Este sistema de castigo, encapsulado en el Código Sangriento, refleja una época en la que la ley no era un instrumento de justicia, sino una herramienta de control y opresión. Los métodos utilizados no buscaban la equidad ni la rehabilitación. Su único fin era mantener el orden social a través del terror y la humillación. El Estado británico, lejos de ver en sus prisioneros seres humanos con derechos, los trataba como instrumentos de ejemplo, cuya agonía y sufrimiento servirían para mantener a la sociedad sumisa y temerosa. La brutalidad de estas prácticas estaba respaldada por una ideología autoritaria que justificaba la violencia como un medio para garantizar la estabilidad del imperio, ignorando la dignidad humana y los principios de justicia básica. Con el paso de los siglos y los esfuerzos de pensadores y activistas que lucharon por una sociedad más justa, muchas de estas prácticas brutales fueron finalmente abandonadas. No obstante, el eco de este pasado oscuro sigue resonando, advirtiéndonos de los peligros que conlleva el abuso del poder. Los sistemas autoritarios tienden a socavar las libertades individuales en nombre de la seguridad, y es fundamental recordar las lecciones de este periodo histórico para evitar que tales abusos se repitan. Al reflexionar sobre estas prácticas, surge una pregunta crucial: ¿cómo habríamos reaccionado si hubiéramos vivido en esa época? ¿Habríamos sido capaces de resistir la opresión y luchar por la justicia, o habríamos sucumbido al miedo y a la conformidad? Sin duda alguna, esta reflexión invita a un examen profundo de la moralidad de las leyes, la naturaleza del poder y la importancia de proteger la dignidad humana frente a cualquier forma de abuso. Si no aprendemos a defender los derechos fundamentales de todas las personas, corremos el riesgo de caer nuevamente en las mismas trampas autoritarias que definieron estas épocas oscuras. Y como siempre, recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más facetas ocultas de la historia. Dale un like si el contenido te ha parecido fascinante y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video.